Durante este año, como iglesia, nos pusimos, o el Señor le dio a nuestros pastores el lema de conocer a Jesús. Y como decía el pastor, estamos por terminar esta semana el discipulado, la primera serie del discipulado, que es de creyentes a discípulos. Y notamos que en varias prédicas el Señor nos va motivando, nos va incitando a dar un paso más. A cada uno de nosotros individualmente y como iglesia, ¿no? Como que Él quiere que avancemos. Entonces, en esto de conocer a Jesús, me preguntaba y le preguntaba, Señor, ¿por qué es tan difícil conocerte? ¿Por qué nos tenemos que tomar un año en la iglesia para conocer al Señor? ¿Por qué es tan difícil ser discípulos de Jesús? Y ahí me dio como que, digo, no sé si es difícil, sino es que hay algo que nos está faltando. Porque yo digo, conocer a Jesús, todos sabemos de quién estamos hablando. El Hijo de Dios que vino, que se hizo hombre, que murió por cada uno de nosotros en una cruz. Sabemos quién es Jesús y sabemos que estamos llamados a ser sus discípulos. Pero hay algo que nos está costando, ¿no? Y yo creo que estas dos afirmaciones, que es conocer a Jesús y que es de creyentes a discípulos, son decisiones a tomar, son pasos a dar, son compromisos a tomar. Pero hay algo, como dije, que nos hace que esto nos cueste, y de ahí sale el título de la prédica de hoy, dice miedos que nos paralizan. Y hoy vamos a hablar de tres clases de miedos que de alguna manera nos limitan o no nos permiten o nos paralizan para dar ese paso que el Señor nos está pidiendo. Le voy a pedir que busquen, o vamos a ver en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 8, versos del 27 al 37. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estos son los momentos donde digo, ¿por qué no uso los lentes? Pero bueno. Ahí está, dice, bueno, igual estamos. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que le permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos,
y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores. Difundieron la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios, que estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios, y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue, y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Vemos este milagro del Señor. Llega, encuentra al endemoniado y lo libera. Podemos decir que la gente, los gerezarenos, conocieron a Jesús, conocieron el poder de Jesús, vieron de lo que Jesús era capaz, y eso los llenó de temor. Por eso el primer miedo que vamos a ver, aunque suene raro, es el miedo al poder de Dios. Yo digo, ¿a qué le tuvo miedo esta gente? Lo primero que pensé, a lo sobrenatural. Digo, ¿no? Porque viene alguien, lo libera al endemoniado, pero bueno, digo, también ver a un endemoniado todos los días por el barrio tampoco es algo muy natural, ¿no? No es que nos podemos acostumbrar a eso. Alguien que lo encadenaba y rompía las cadenas, una fuerza sobrehumana. Entonces, ¿a qué era lo que le temían? Y sin duda le temían al poder de Dios. Porque la gente estaba acostumbrada a vivir así. Vivir con el endemoniado dando vueltas era el contexto de su vida. Y acá lo primero que tenemos que entender es que ese contexto, esa zona de confort que a veces decimos donde nosotros vivimos y de la cual nos cuesta salir mucho, no siempre es buena. Podemos tener una zona de confort que sí estamos cómodos, pero no significa que sea buena. Los gerezarenos vivían con un endemoniado en el pueblo, en la ciudad, que rompía cadenas, que vivía en los sepulcros. No tiene parte positiva esto. Pero ver que alguien llega y rompe ese contexto, lo llena de temor. Saber nosotros que Jesús tiene poder sobre todo nuestro contexto, nos llena de miedo. Porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Y nosotros no queremos que las cosas cambien porque estamos cómodos. Y nos empezamos a acostumbrar a que esta zona de confort no sea tan buena. Me acostumbro a vivir con deudas. Me acostumbro a vivir con mi carácter. Me acostumbro a vivir con las peleas en mi familia. Me acostumbro a vivir incómodo en mi trabajo. Me acostumbro a pelearme con... No. Hay alguien en la puerta, pero hay alguien que es Jesús que nos permite cambiar nuestro contexto. Pero cambiar nuestro contexto es esto, que va a generar un cambio, va a haber algo distinto. Nosotros no queremos interiormente que eso suceda, porque pasamos a perder el control sobre nuestra vida.
Leemos en la palabra de Dios infinidad de ejemplos que nos muestran y nos enseñan el poder de Dios. Ahora, ¿nosotros queremos que todo ese poder esté en nosotros o queremos que ese poder esté en nosotros para lo que nosotros queremos estar? Y ahí somos selectivos. Señor, yo te pido por este milagro, Señor, yo te pido por esto. Pero cuando Él verdaderamente lo que nos está pidiendo no es perder el control, sino que le entreguemos el control al Señor. Entonces, este primer miedo, tenemos que entender que Jesús tiene poder sobre todo contexto. Jesús tiene poder sobre todo nuestro contexto. Lo bueno, lo malo, y lo que tenemos que entender es que lo que Él trae es mejor. Por donde lo miremos, lo que Él trae es mejor. Pero cuando no tenemos el control, cuando nosotros le entregamos el control al Señor, el camino a recorrer no es decidido por nosotros. Esto es como que nos vendamos los ojos y el Señor nos toma de la mano y nos lleva por el camino que Él quiere. Pero porque, como dije, Él no quiere que perdamos el control de nuestra vida, sino que le entreguemos el control en nuestra vida. Y ahí viene el segundo temor, que es el miedo a no saber, el miedo a no entender, el miedo a no comprender para dónde nos va a llevar el Señor. Porque muchas veces a mí me pasa, digo, trato de pensar a ver cómo el Señor me puede ayudar en esto, en lo que yo me metí. Yo tomé una decisión y necesito la ayuda de Dios y trato de imaginarme como decir, Señor, si vos me ayudás por acá, yo lo resuelvo. Y la verdad que dejar que el Señor nos guíe no es pedirle que Él allane el camino que nosotros queremos tomar, sino es vendarnos los ojos, tomarnos de su mano y que Él nos lleve por el camino que Él quiera llevarnos. Pero eso nos da temor. Eso nos da temor. ¿Cuántas veces hablaba con Gris esta semana? Si te vendás los ojos y yo te digo que yo te llevo de la mano, ¿cuántos de nosotros vamos a ir tanteando el piso? Porque nos da miedo. Por más que confiemos en la otra persona, que sea nuestro compañero, nuestra compañera, algo de decir, no me va a llevar por el mal camino. Pero no vamos a poder porque cederle el control al Señor es algo difícil. Y vamos a ver otro ejemplo. También en el libro de Lucas, pero en el capítulo 1, verso 28. En adelante, dice, Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo sucederá esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. María no entendía nada.
María, seguramente cuando se le aparece el ángel, dice, tuvo temor. Porque era una situación difícil, dificilísima. Decir, esto se lo tengo que explicar a José. Le tengo que decir, no, José, yo estoy embarazada, pero del Espíritu Santo. Se lo tenía que explicar a todo el contexto, a toda su familia. Todos tenían que entender lo que María había visto. Y sin dudas, lo que Gabriel le estaba planteando a María era caminar a ciegas. Les dijo cuál era la llegada, qué era lo que Jesús iba a hacer, pero no le definió el camino a recorrer. Y si eso no nos llena de temor, y lo primero que dice María es, pero ¿cómo? ¿Cómo? El cómo es algo que nos vuelve locos, porque nosotros queremos saber el cómo. Porque, Señor, vos decime cómo, que hasta yo te ayudo, ¿no? Y el Señor no necesita que nosotros lo ayudemos. Él tiene en claro el cómo. Y yo pienso cuando se fue Gabriel, la situación de María. Lo primero dice, esto fue real, esto pasó, no estoy loca, no, esto pasó. Digo, ¿no? Me tomo el atrevimiento de pensar qué le pasó a María después. Digo, lo primero dijo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Pero digo, bueno, ¿qué hago con todo esto que me dijo? Y seguramente se le aparecieron un montón de dudas y miedos, ansiedades. Quiero que esto pase. ¿Cuándo quedo embarazada? Ya voy, me hago el test, no sé cómo era en esa época darse cuenta, pero ansiedad y miedo. Alegría, ¿no? Pues semejante noticia, pero también miedo. Y recurrentemente en ese torbellino de sentimientos, yo creo que le aparecía el miedo. Porque no sabía el cómo. No sabía el cómo. Pero María decidió obedecer. Y como termina el pasaje, dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Soy la sierva. ¿Y cuál fue la respuesta que la completó a María? Vamos a decir, que la convenció de que todo esto era posible. Que Jesús es el cómo. Jesús es el cómo. A todas las dudas que nosotros podamos tener cuando queremos ir tanteando ese camino por el que nos quiere llevar el Señor, pensemos que el que nos lleva de la mano es Jesús. ¿Y cómo voy a llegar? Jesús. ¿Y cómo voy a hacer? Jesús. ¿Y cómo? Jesús. La respuesta es Jesús es el cómo. No necesitamos saber nada más que Él está al control. Debemos saber y comprender que Él es el cómo y no hay más explicaciones que necesitamos. Pero ahí surge otro, que decís, pero si yo no sé cómo, ¿será que las condiciones están dadas? Porque, ¿cómo me va a llevar hasta allá? Bueno, está bien, pero ¿están las condiciones dadas para que esto pase? Hace un tiempo estaba escuchando una prédica por internet cuando vinieron los misioneros urbanos de acá en la Argentina, que la tecnología no me permitió terminar de escucharla, pero hablaba de que como seres humanos y como hijos de Dios, antes de hacer una tarea, aunque sea mentalmente, nos ponemos a hacer como una lista, un checklist de qué es lo que nos falta. No le terminamos nunca de darle importancia a qué es lo que tenemos. Nos detenemos en todos aquellos ítems que no le puede dar el tilde. Entonces, continuamente estamos pensando y haciendo hincapié
en lo que nos falta. Y cuando nosotros pensamos en que si las condiciones están dadas, continuamente hacemos hincapié en lo que nos falta. En lo que nos falta a nosotros como personas, porque las primeras condiciones que nos ponemos son a nosotros mismos. ¿Estoy yo preparado para esto? ¿Estoy yo en condiciones de hacer esto? Y nos empezamos a condicionar. Y cuando hacemos el checklist vemos, no, esto me falta. Entonces nunca estamos preparados. Nunca somos lo suficientemente aptos para desarrollar una tarea. El tema es que esas condiciones son nuestras. Esa lista y esos tildes lo ponemos nosotros mismos. Y nosotros tenemos que entender que nuestro proveedor es Jesús. Y hablo no solo de nuestro proveedor material, sino Él es nuestro proveedor en todo. Entonces, este miedo a que las condiciones no estén dadas, debemos entender que las condiciones no son las nuestras, sino que las condiciones las pone y las provee el Señor. Para lo que Él nos está pidiendo avanzar, para ese paso de dar, tenemos que entender que si lo conocemos a Él, las condiciones las pone y las provee Él. En el libro de Hechos, capítulo 9, verso 10. Dice así: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llamaba Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone mano sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ahora me pongo en el lugar de Ananías. Si alguien me dice que Ananías no tuvo temor, sabemos que, lo mandaba a que lo vea a Saulo de Tarso, que después fue Pablo, perseguidor de creyentes. Y había ido a Damasco justamente a buscar a aquellos que seguían a Cristo para, en el mejor de los casos, encarcelarlo. Y el Señor le dice, Ananías, anda a verlo, anda a orar por él. Y yo digo, Ananías pensó en las condiciones, no estaban dadas. Señor, cuidame. No sé, decirle que lo traigan acá, déjame jugar de local en mi casa. No. Y si bien para Ananías, y Ananías repregunta y le dice al Señor, pero Señor, es Saulo. Y el Señor, ¿qué le dice? Instrumento escogido me es este. Simplemente eso. Ananías no sabía con qué se iba a encontrar. Pero Ananías, al igual que María, decidió obedecer. El Señor no le dijo, andá, yo te cuido, los ángeles van a estar alrededor tuyo,
te voy a mandar con, no sé, 15, 20 hermanos más que van a estar con vos. Tenemos un plan de escape por si a Saulo le... No, no. Es instrumento escogido me es este. Y Ananías fue. ¿Las condiciones estaban? Yo creo que no. O sea, si me preguntan a mí, y no, algo buscaría, trataría de que, no sé, aunque sea, vamos a una plaza, que no me dejé solo con... Pero no importó. ¿Por qué? Porque Ananías decidió creer que las condiciones las proveía el Señor. Que las condiciones necesarias para que eso pase, el Señor ya las había puesto. Ahora digo, 3 tipos de temores. Temor al poder de Dios, a que Él cambie nuestro contexto. Temor al cómo, a no saber para dónde nos va a llevar el Señor. Y el temor de que las condiciones no están dadas. Situaciones que nos llenan de temor, nos llenan de dudas. Digo, pero ¿está mal sentir temor? Ya tengo poca fe porque estas situaciones me dan temor. Yo creo que no. Yo creo que no está mal, porque es más, en la Biblia, que hoy hablábamos, ¿no? La que alumbra nuestros pies, en infinidad de pasajes el Señor nos dice, no temas. Yo empiezo, Josué 1:9, uno de mis favoritos, si no el más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Deuteronomio 23, no temáis. Y ustedes me pueden ayudar en este. Díganme qué versículos se saben de memoria donde el Señor dice, no temas, no tengas miedo. ¿Sale? ¿No sale? Ahí está. Amén. No temáis, manada pequeña. ¿Hay otro? No escuché y la luz me está mandando. No se turben ni tengan miedo. Y sabemos un montón. Vamos a hacer hashtag no temas. El Señor nos dice no temas. Pero si el Señor nos dice no temas es porque el temor existe. Si el Señor nos dice no temas es porque es natural que sintamos ese temor. El tema es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese temor? ¿Nos paraliza? ¿Nos inmoviliza? Acá en la placa vemos un puente, ¿no? En donde no vemos dónde termina. ¿Nos animamos a avanzar? Por más de que nos dé miedo. Yo no sé cuál de estos temores o qué es lo que nos está paralizando hoy. Esto es algo que cada uno interiormente seguramente sabe. Quizás hasta hoy no lo reconocíamos como un temor. O sea, yo no tenía miedo o no tengo miedo. Pero verdaderamente darnos cuenta que Él puede cambiar todo nuestro contexto y no sabemos ni dónde podemos terminar, ni qué podemos llegar a ser. Muchas veces el ir tanteando el camino nos hace frenar. Y el Señor nos dice, yo soy el cómo. Yo te llevo, seguime a mí. No sé. O las condiciones, si yo no estoy apto para esto. O las condiciones no están dadas. No sé, tengo el hijo chico, estoy esperando que termine la carrera o económicamente no estoy estabilizado, pero cuando se dé, no, esas condiciones no son de Dios, son tus condiciones, son mis condiciones. Y el Señor hoy nos dice, no temas, conoceme. Vamos a Jesús, animate a ser mi discípulo y conoceme. Hace algunos discipulados atrás de estos miércoles,
el Señor decía, no alcanza con creer, es necesario permanecer. Creemos que el Señor nos pide que no temamos, pero debemos permanecer en esa verdad. Lo sabemos, lo aprendimos, lo escuchamos, lo leímos. Sabemos versículos de memoria que no tenemos que temer. Pero ponerlo en práctica es lo difícil. Plantar la bandera, de decir, Señor, cambialo todo. Si tenés que cambiarlo todo, cambialo todo. Quiero el nuevo contexto que es el tuyo, que es lo que vos planeaste para mí. No quiero acostumbrarme más o quedarme en esta zona de confort, porque por más que haya cosas malas, yo ya sé que están ahí. Y de alguna manera u otra aprendo a manejarla. Y sé que cuando me enojo y reacciono y hablo mal, bueno, después pido disculpas y pasa. Sé que con la deuda y bueno, voy haciendo una bicicleta y veo, el Señor nos pide, no te acostumbres a ese contexto. No te acostumbres a que el endemoniado ande dando vueltas por ahí. Yo lo puedo liberar. No hay nada, no hay situación que pueda con mi poder. Y el Señor nos llama a decir, yo cambio tu contexto. Yo soy el cómo, yo te guío. No tengas miedo, ¿no ves qué es lo que hay para adelante? Vendate los ojos que vas de mi mano. Jesús es el cómo. María no sabía cómo, no entendía cómo. Él le dice, soy virgen, Señor, ¿cómo voy a tener un hijo? Pero el cómo era Jesús. Y Él es el que pone y es el que da las condiciones. No nos guiemos por nuestras condiciones, no nos guiemos por nuestra lista de qué sí, qué no, qué nos falta, qué tengo, qué no tengo. Porque la lista que vale es la del Señor. Y lo que falta en la lista del Señor, lo provee el Señor. Para terminar, vamos a leer en el libro de Lucas, volvemos a Lucas, capítulo 24, verso 36. Ya llegó. Dice así, entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Y Jesús les dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver, de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entiendan las escrituras y dijo, efectivamente, se escribe hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribe que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Los mismos discípulos tuvieron miedo. Los mismos discípulos que
transitaron esos 3 años con Jesús en la tierra y a los que Él les había ministrado, les había hablado, les había enseñado, ellos también sintieron este miedo. Y estaban en un principio paralizados porque no sabían cómo seguir. Y Jesús se les aparece y les dice: ¿por qué están asustados y llenos de duda? Miren mis manos, soy yo. Y en esta noche el Señor nos dice: ¿por qué están asustados y llenos de duda? Miren mis manos, soy yo. Miren mi palabra, soy yo. Lo que está escrito es por y para cada uno de nosotros. Sus promesas son por y para cada uno de nosotros. Estos miedos que nos paralizan, el Señor nos dice: ¿por qué tenés miedo? Si soy yo el que está con vos. Soy yo el que tiene el poder para cambiar tu contexto. Soy yo el cómo. Soy yo el que provee y el que da las condiciones. Hermanos, en esta noche el Señor nos dice: cree en mi palabra, permanecé en mi palabra, obedeceme. Y está en cada uno de nosotros. La decisión es esta. Somos como los de aquel pueblo que al ver el poder del Señor le pidieron: Señor, andate. No soportamos esto. No queremos que cambie nuestro contexto. Porque empezaste por el endemoniado, pero andás a ver a dónde termina. Y en nuestra vida pasa así. El Señor empieza a obrar y no sabemos dónde termina. No sabemos cuál es el fin de la carrera. Pero Él es el cómo. Él es el cómo, como con María, una virgen que no sabía cómo iba a llegar, pero le dijo: vas a ser la madre del Hijo de Dios. Pero Señor, ¿cómo? El Espíritu Santo estará sobre vos. Y el Señor nos dice: mírenme, soy yo. Mírenme, soy yo, el mismo que viene y que está y que habita en medio de la alabanza de su pueblo. El mismo que se mueve en la iglesia es el que nos dice: vení y conoceme, probame, tocame, mis manos, mis pies, soy real. Hermanos, yo no sé el miedo, el temor que a cada uno hoy nos paraliza. Nos puede paralizar en diferentes áreas de nuestra vida. Pero el Señor hoy nos anima a creerle. El Señor hoy nos anima a conocerlo. Nos anima a que lo toquemos, probemos que el Señor está, a permanecer en su palabra. Hoy hablábamos, ¿no?, de la palabra, lumbrera mi camino. Yo la creo, la conozco, la leí, la sé, pero si no la pongo en obra, si no permanezco, si no planto bandera de que esta verdad es mía, porque el Señor es el que me guía, el Señor es el que va a cambiar las cosas, el Señor es el que va a poner las condiciones, y Jesús, ¿cómo? Hermanos, los invito a que se pongan de pie. Y vamos a estar orando, y le pido que tomemos unos minutos, cada uno individualmente, para ver qué es lo que me paraliza. ¿Qué le tengo miedo? ¿Al poder de Dios? ¿Tengo miedo a lo que puede cambiar en mi vida? ¿Tengo miedo porque no sé cómo va a suceder? ¿O creo que las condiciones no están dadas? Jesús te dice: probame, conoceme, seguime, sé mi discípulo, tocame, soy yo. Demos ese paso de confiar la palabra del Señor, permanecer en sus verdades. Tomamos unos minutos mientras escuchamos esta melodía y hablando con el Señor, y que Él muestre, que Él de esos miedos,
para poder enfrentarlos, para poder entender que Él es el cómo. Oremos. Padre eterno, Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor. Señor, y que podamos en esta noche, como dice aquella alabanza, ya no soy esclavo del temor, no tengo miedo, Señor, a que cambies mi contexto. No tengo miedo al camino que vas a elegir, Señor, porque vos sabés cómo. No tengo miedo a mi lista de condiciones, Señor, porque la que vale es la tuya. Y vos sos el proveedor, Señor, de mi vida. Señor, te pido que estés obrando, Señor, en los corazones en esta noche de cada uno de mis hermanos, Señor. Y en esta semana, Señor, puedas seguir trabajando, Señor, sobre estos miedos, Señor, sobre estos temores, Señor, y que podamos afrontarlos, Señor, no con nuestra valentía, Señor, sino con tu palabra. Creyendo y permaneciendo, Señor, en tu palabra. Que podamos afrontarlo conociéndote a vos. Vos nos decís, no teman. Soy yo, mírenme, tóquenme. Conózcanme. Conozcamos a Jesús. Demos el paso de conocer a Jesús y que Él tome el control de nuestras vidas. No perdamos el control de nuestra vida, entreguémosle el control de nuestras vidas a Jesús. Vendémonos los ojos, tomémonos de su mano y que nos lleve, que Él se va a encargar de todo. Él es el cómo. Señor, bendice a cada uno de los que estamos hoy acá presentes, Señor, a cada uno de los que escuchen esta palabra, Señor, gracias. Gracias porque una vez más, Señor, nos permitís, Señor, creerte, aferrarnos a tus verdades, Señor, aferrarnos a tu palabra y no temer para poder avanzar. Bendito Dios, toda la gloria, toda la honra sea para vos, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia, bendícenos individualmente a cada uno y que podamos dar ese paso, Señor, cruzar ese puente, tomar esa decisión de ser tus discípulos. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén.